estudiamos la parte teórica, nos ayuda a la vida cotidiana y por lo general sí, ¿verdad? Nos ayuda a esas partes de la formación y todos los cursos son necesarios hasta llegar hasta nuestra graduación, nos va formando y nunca dejamos de aprender, aprendemos después, más todavía en la empresa, aplicamos otros conocimientos o estás aplicando otros conocimientos, pero te ayudan para la resolución de problemas de una manera inmediata. Todo lo que aprendes durante el curso y nunca dejamos de aprender. Por eso cada quien dentro de sus áreas pues se especializa, ¿verdad? Es muy importante una especialización teniendo en cuenta qué es lo que más te gusta. Entonces ahí va viendo cada uno. Por ejemplo, nosotros en el área de ingeniería eléctrica hay diferentes especializaciones. Se tiene el área de comunicaciones, se tiene el área de potencia, se tiene el área de más que todo en la parte, también un poco de la parte electrónica, de la parte de automatización, se tiene un poco de podemos hablar, la parte electromecánica, entonces hay diferentes especializaciones dentro de una carrera y ustedes también, ¿verdad? Lo mismo. Me imagino que cada quien dentro de su rama y se va especializando, bueno, por lo menos o va estudiando ciertas áreas que te guste, o por lo menos, y nosotros pues nunca vamos a ver de qué vamos a trabajar y lo vamos desarrollando dentro de esas especializaciones que tú puedas tener. En el caso, pues, cuando yo estudié, nosotros podíamos sacar de cualquiera, yo saqué de todas las áreas. Entonces saqué el área de electrónica, algunas clases, el área de comunicaciones, el área de potencia, el área de automatización. Me gustaba bastante la parte de automatización. Incluso ustedes creo que los de mecánica o de ingeniería industrial llevan automatización, clase que no me la han dado, pero es muy importante que estoy dentro de esa área de la automatización. Visualizamos dentro de la industria que ustedes entran, pues ese campo también es muy bonito. Y visualizamos circuitos también. Y por eso es de que lo que ustedes están aprendiendo, por lo menos este curso es básico. No es que vamos a salir expertos, pero sí aprendemos mucho en la parte de la industria, pues los procesos. Tú puedes visualizar acá, por ejemplo, aquí, en este proceso. Estoy presentando, sí, ¿verdad? Están viendo lo que estoy colocando en pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Puedes ver acá, ok, muy bien. Puedes ver acá la parte del proceso. Aquí hay un proceso de empaquetado, justamente, puede ser cualquier producto donde hay diferentes tipos de dispositivos. Y aquí está la parte eléctrica, la parte de diseño, la parte de diseño, ¿verdad? Dentro del proceso, la parte de la automatización, que se trabaja por medio de autómatas programables que vienen también encaminados a la parte de lo que nosotros aprendemos, justamente un circuito, corriente, voltaje, potencia. Entonces, en este proceso que ustedes están viendo a continuación, entra un poco más la parte de automatización, clase que pues bueno, a mí me gustaría impartirla, pero bueno, no tengo en ese momento, bueno, esa, pero muy importante. Entonces aquí puedes ver de que dentro de este proceso pues hay motores, servomotores, sensores, dispositivos de comunicación. Hay que tener en cuenta el PLC, que es un autómata programable, como una computadora que tiene memoria RAM, memoria ROM, tiene microcontroladores, microprocesadores y que prácticamente se puede descargar un programa justamente en él. Y al momento de descargar ese programa, pues me controla el proceso de acuerdo a nuestras entradas y las salidas, que son nuestras entradas son los sensores y nuestras salidas son los actuadores, que en el caso son los motores. Entonces ahí donde vamos viendo, no es que tú vas a decir, eso no, si tú vas a una fábrica vas a ver motores y los motores están alimentados por la electricidad, pero están controlados. Entonces trabajan autónomamente, sí, pero por medio de un proceso que se automatizó.
Y esa es la idea, que también ustedes van encaminando justamente a tener en cuenta, digamos, diferentes procesos. Aquí puedes ver, puede ser aquí la creación de jabón con su empaquetado. Aquí tenemos un autómata programable, un PLC. Un PLC es un controlador lógico. PLC son siglas en inglés. Controlador lógico programable. Este es un PLC. Y este PLC que tú visualizas es un dispositivo, sí, dispositivo eléctrico, que mantiene también, se está alimentando por electricidad. Y la parte de electricidad, pues me mantiene. Ojo, cuando digo ojo, es que en el caso de los dispositivos de control, son dispositivos de control, los PLC, prácticamente manejan con voltajes pequeños. Son voltajes pequeños y los motores trabajan con, claro, con corriente bastante grande. Entonces acá puedes ver el proceso, justamente empaquetado podría ser de los jabones y se va creando sensores, servomotores. Entonces ahí donde por lo menos en la parte de un circuito hay que tener en cuenta un motor, cuál es la corriente máxima del motor, colocar las protecciones adecuadas del motor y dentro del proceso pues están los PLC que con un programa pues nosotros podemos controlar eso, lo que queremos. Ahora, pregunta, dentro del aprendizaje que ustedes han tenido durante, porque creo que algunos ya están en un nivel un poco, estamos dentro de todas las áreas, ¿verdad? Aquí, en la parte de instalaciones eléctricas. Están los de ingeniería industrial. ¿Sí? ¿Hay alguien de ingeniería industrial? No. Yo soy industrial. Ah, muy bien. ¿Tú llevas automatización? Sí. Ah, ya ves, por eso. Entonces, ahí donde tú tienes. Ahora, la parte, pregunta, porque yo no, dentro de esto, dentro de lo que tú estás aprendiendo en la parte de proceso, tú llevas primero instalaciones eléctricas y después automatización, o primero llevas automatización y después instalaciones eléctricas. No sé cómo está tu plan de estudio. Bueno, yo la voy a llevar después de ahorita de instalaciones. Ah, muy bien. Entonces, ves, entonces, muy bien. Entonces, es ahí muy bien. Entonces, sí, claro, me imagino que los planes de estudio están diseñados de esa forma, ¿verdad? Que te ayude esta clase. Y entonces ahí donde te estoy dando a entender en tu clase de que la automatización es eso, tener en cuenta los procesos, pero tú tienes circuitos. Esos circuitos, en la parte de esos circuitos los podemos controlar por medio de autómatas programables que se pueden, claro, teniendo en cuenta, haces una programación y esa programación te ejecuta prácticamente procesos rutinarios donde en el caso de los trabajadores pues se vuelven cansados y sabemos que las máquinas pues son 24/7. 365 días al año que pueden trabajar, solo que hay que tener en cuenta la parte de mantenimiento. Ahora, ustedes llevan clases también de parte de mantenimiento, me imagino, los de mecánica, no hay ingeniería mecánica, ¿verdad? Llevamos la parte de mantenimiento y Yo. tribología. Tribología nos enseña el rozamiento de las partes, gestión, desgaste, lubricación, todo eso. Muy bien, Johan. Johan, entonces, pero esta clase tú las tienes antes o después de instalaciones. Eso es lo que quiero solo indagar con usted. Antes de instalación. Muy bien, pero sí está bien, la parte de eso nos ayuda. Dígame, no sé si alguien quiere aportar. Muy bien. No, solo eso. Muy bien, bien. Entonces, sí, entonces ahí donde tú visualizas en la parte de mantenimiento, un mantenimiento preventivo. Hay diferentes tipos de mantenimiento. Yo creo que te los enseñaron ahí. Hay como 4 mantenimientos. Pero por lo general el que se ve un poco más como una empresa es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Pero debe haber un mantenimiento también inductivo. O sea, podemos inducir fallas. O podemos inducir que cualquier máquina darle ese mantenimiento. Bueno, yo me coloco en todo porque nos podemos relacionar todas las clases y eso es la importancia que les he enseñado justamente que nuestro curso no está separado de los cursos que ustedes han recibido. Lo podemos ahí compenetrar o por lo menos ligar. Entonces, la parte de mantenimiento, existe mantenimiento preventivo y correctivo. Bueno, es el mantenimiento lo último, pero hay 4 mantenimientos. Y dentro de esos mantenimientos, por ejemplo, en caso de un motor,
se le da, como tú dices, ese mantenimiento en la parte mecánica, en la parte eléctrica. En la parte mecánica, pues se ven justamente, como tú dices, la parte del desgaste, las lubricaciones, la parte de los rodamientos, las balineras, cambio de balineras, los engranajes del motor, y están convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, hay veces la parte de un motor, un motor está compuesto por el estator y el rotor. En el estator hay un embobinado donde pasa la corriente, y en el rotor es la parte mecánica donde se induce la corriente, que hay un cambio, induce un torque, y entonces ahí está convirtiéndose la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces ahí es donde vamos entendiendo todos esos aspectos. Entonces aquí también podemos relacionar la física, la ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo de energía. Entonces tú en física 1, en física 2, viste la energía mecánica, que la energía mecánica es igual a la suma de todas las energías en tu sistema: energía potencial gravitatoria, energía cinética, energía elástica, etcétera. Calor, ahí sabemos que también el calor es un tipo de energía, y que la calor, bueno, lo ideal es que toda la energía se convierta en la energía que nosotros requerimos, pero no, ¿verdad? Entonces sabemos que esa energía se disipa en calor. Entonces, ¿a qué es igual calor? Calor es igual a masa por calor específico por la variación de temperatura. Entonces, ustedes no sé si llevan la parte de química, y química se mira la parte de calorías o calor, o la puedes relacionar con la parte de física. Entonces, vemos de que ese tipo de energía, o sea, esa energía no se transforma en todo lo que nosotros queremos. Hay pérdidas. Y esas pérdidas por medio de calor. Y hemos manejado en esta clase de circuitos o instalaciones eléctricas que aunque tengamos el mejor conductor, aunque tengamos el mejor conductor, hay pérdidas. Hay pérdidas. Sabemos que dentro de los mejores conductores, lo que hemos aprendido en la parte de nuestra clase, de nuestro circuito, que el mejor conductor es la plata. Dentro de los metales. En el segundo lugar está el cobre, ¿verdad? En el tercer lugar es el oro, y en el cuarto el aluminio. Pero aunque tengamos un superconductor, que lo existe, nosotros sabemos que hay pérdidas. Hay pérdidas, por lo menos sabemos que hay pérdidas. Nosotros en nuestros casos, pues podemos visualizar, la batería de tu auto, o la batería de la moto, o la batería de cualquier aparato que tú tengas, la batería de nuestra computadora. Sabemos que va a llegar un momento que se va a desgastar y hay pérdida. Pero esa batería, ¿cómo está formada? Bueno, es por medio de una reacción química. Entonces, ahí se está convirtiendo la energía química en energía eléctrica. Entonces, cuando tú vas a revisar la batería y te hacen la revisión, ¿verdad? No sé, periódicamente, no sé, es mensual, te revisan los niveles, ¿verdad? De esos químicos que tienen. Bueno, no lo sé qué químicos tiene, o agua, o fluido, o ácidos. Entonces, te lo revisan para ver la reacción, si está bien, y te dicen la batería está bien. Muy bien, la batería está bien. Entonces, te miro, porque hay una reacción química, y esa reacción química se convierte en energía eléctrica. Entonces, eso es lo que hemos aprendido, y hemos aprendido la parte de relación de la parte física, que existe la ley de la conservación de la energía. Entonces, por eso es que vemos física 1 y física 2. Y ustedes miran también la parte de mantenimiento, y estamos ligando la parte de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y usted que entra a la parte de automatización, estamos viendo un PLC, que es un controlador lógico programable, que lo tenemos que alimentar por medio de un circuito, ¿sí? Tenemos que colocar dispositivos de protección a nuestro circuito. Y en la clase, en nuestras instalaciones eléctricas, pues en nuestra casa, en la parte de ingeniería civil, pues lo podemos asociar ¿verdad? Con la construcción de edificios, de apartamentos, con la construcción de viviendas unifamiliares, etcétera, y que tenemos que hacer una instalación eléctrica de nuestros dispositivos en nuestras casas. Pues son los televisores, son los aparatos comunes que nosotros tenemos, una lavadora. Y en una empresa, ¿cuáles son los aparatos comunes que tienen? Los motores, ¿verdad? Cintas transportadoras, ¿qué más? Molinos. Entonces, dentro de esto, pues nosotros vemos que sí necesitamos por lo menos tener en cuenta muchos conocimientos, pero es que no vamos a salir muy expertos. Aquí este curso es la idea de despertarle esa curiosidad.
Entonces acá puedes ver, aquí tenemos, sí, una parte de una automatización que tenemos acá para que más o menos te llegue un poco, y visualizamos que este es un PLC, un controlador lógico programable por medio de un RAP, donde igual como nuestra computadora, tú integras que una memoria, este tiene memoria, diferentes tipos de memoria ROM, memoria RAM. Entonces tú dices, la puedo ligar entonces con la parte de, no sé si llevan clases de programación. ¿Alguien lleva clase de programación? No. Muy bien. No, ¿verdad? No llevan programación. O si alguien lleva programación, por lo menos una programación. ¿No llevan programación? Disculpe, ingeniero. Yo cuando estuve en la Autónoma sí llevé programación, introducción a la programación 1. Uno, correcto. Y ahí más que todo mirábamos C++, y lo que era, bueno, también llevaba MATLAB, que era la de ecuaciones diferenciales. Muy bien, Henry. Ahora, lo digo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo digo esto? Y con la parte de Henry, en la clase de ustedes deben de llevar por lo menos una programación básica. Sí, en la Autónoma es requisito en todas las ingenierías. Yo la traje allá, pero como creo que acá no la tenemos. No la tenemos. La tenemos como perdida. Sí. Bueno, yo la tengo como perdida, pero el conocimiento se quedó. Ok, muy bien. Eso es importante, Henry, el conocimiento, ¿verdad? No lo mires como perdida, pero ahora les hago esta parte de transición porque tú la llevaste, nosotros no la llevamos. En el caso mío, yo la llevé. También, por eso les pregunto, yo llevé en aquel entonces, cuando estudié, pues ahora tú utilizas C++ y otros programas, pues yo utilicé Fortran 77 y Pascal. Poníamos a programar y eso me ayuda a entender parte de todo esto. No es que no les ayuda a ustedes, sino que vamos encaminados. Un circuito, no, solo un circuito, pero nosotros podemos automatizar las casas. Nosotros lo estamos renegando, nos estamos quedando muy atrás. O sea que podemos automatizar nuestra casa. Puede ser una casa domótica. O sea, de que ya vemos nosotros ya dentro de esos dispositivos inteligentes. Habíamos hablado un poco de los focos inteligentes, que esos focos inteligentes prácticamente, dígame. Sí, Henry. De hecho, en circuitos unos de la Autónoma, llevábamos también laboratorio, y el laboratorio era también como tipo programación y con circuitos. Más que todo como programar la corriente, que cuánto era el voltaje y así, pero bien introductorio, bien por encima. Ya cuando llevaba y de circuitos 2, cuando ya lo sacaba, y sí ya era más a profundidad. O sea, Henry, tú estabas en el área de circuitos entonces, ¿verdad? Muy bien. Yo en la Autónoma estudiaba ingeniería eléctrica. No, estudiaba ingeniería mecánica. Mecánica eléctrica. Bueno, muy bien. Y me cambié porque inicié a trabajar, entonces. Sí, muy, sí, más difícil. Bueno, entonces eso es lo que quiero que ustedes lo tengan, que todas las clases las podemos ligar. Y cuando digo ligar, las podemos entender. Y cuando nosotros estamos estudiando hasta que llegamos, a nuestra graduación, y nunca dejamos de aprender, pero las clases no me las pueden ver diferente. Y esa es la idea, como la que tú pasaste ya ecuaciones diferenciales, ya pasaste cálculo 1, ya pasaste cálculo 2, y tú dices, ¿para qué me servir esto? No, tenemos que tener en cuenta procesos. Nosotros podemos encontrar dentro de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales, encontrar y resolver circuitos. Y mira, lo interesante aquí, tú dices, teniendo en cuenta todo este proceso, nosotros hemos visto la parte de circuitos, y tú dices, pero yo no estoy estudiando ingeniería eléctrica, estoy estudiando instalaciones eléctricas, pero es tener en cuenta todos esos conocimientos, de tener en cuenta por lo menos el concepto de carga, qué es circuito, qué es nodo, qué es voltaje, qué es potencia, y partiendo de esos conocimientos que en ese momento tú vas teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotros en ecuaciones diferenciales, también doy ecuaciones diferenciales, a mí me gusta dar también ecuaciones diferenciales, visualizamos, por ejemplo, un circuito. Hemos visto circuito, pero nosotros solo hemos visto circuitos resistivos. Y partiendo de esto, entonces no solo es circuito resistivo, hay capacitivos, inductores, diodos, transistores,
microcontroladores, microprocesadores, etcétera. O sea, un sinnúmero de dispositivos que están ligados a un circuito. Significa, dentro de la materia, significa entonces que nosotros podemos colocar una fuente de corriente alterna, una fuente que dependa del tiempo, y podemos colocar un circuito que tenga resistivo, que tenga un capacitor. Y tú dices, ¿qué es un capacitor? Un capacitor almacena energía por medio de un campo eléctrico. Y tú miraste en Física 2, no sé si lo viste, pero los que van a infotecnología llevan Física 3, por lo tanto, en Física 2 se mira algo en relación a circuitos, porque ellos no llevan circuitos, ellos llevan Física 3. Entonces, partiendo de esto, se mira un poco de ello, la parte de los capacitores. Por eso es de que dentro de los cursos es muy importante lo que les dan a ustedes, saber cuando van a otro nivel qué es lo que necesitan. Esa es la idea. Entonces, partiendo de acá, podemos tener en cuenta un resistor, un capacitor y un inductor. Ahora, pregunto, todos ya pasaron ecuaciones diferenciales. Algunos compañeros los miro y sí, ya pasaron algunos conmigo. Otros no lo sé si han pasado con otros compañeros, pero todos ya llevaron ecuaciones diferenciales. ¿No? De mi parte yo sí. Yo sí a la Ajá. saqué en autónoma. Muy bien. Ahora, los demás compañeros ya sacaron ecuaciones diferenciales o no llevan la clase de ecuaciones diferenciales. No van a decir que no llevan. Sí, ya la llevé. Sí, ya la llevamos. Sí, Carlos la llevó. Yo sé que Carlos la llevó. Ajá, ya la llevó Carlos. Los demás ya la sacaron. Sí, también. Muy bien. ¿Con quién la llevó usted, Johan? Yo la llevé con Sosa. Sosa, muy bien. Carlos la llevó conmigo y recibió clase virtual. Muy bien. Otro compañero que ha sacado, Carlos también, José, creo que no sé, Carlos Enrique y Carlos, no sé. ¿Quién más haya pasado ecuaciones? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque puedo relacionar la clase de circuitos con la parte de ecuaciones diferenciales. Si alguien me dice que no ha pasado ecuaciones diferenciales, bueno, entonces no me va a entender. Los que ya pasaron ecuaciones diferenciales me van a entender lo que yo voy a exponer en este momento. Pero no vaya a poner Bernoulli, porfa. No. Pero esto ya vas a ver la dinámica. María, ¿pasó ya ecuaciones? María Alejandra, bienvenida. No hay problema si no han pasado, solo necesito saber. Si la van a llevar después, pues esto le puede ayudar para la otra clase. ¿Claudia llevó ya ecuaciones? Son muy comunicativos, miren, y eso es la diferencia. Y esta es la gran problemática, ojalá de que no, de cursos virtuales, que algunos ojalá de que no. No, muy bien, Claudia, disculpa, estoy hablando en general, muy bien, no la ha llevado, muy bien, pero la tiene que llevar, ¿verdad? Y todas las clases de ingeniería llevan ecuaciones diferenciales. ¿Sí o no? Daniel, ¿usted ya pasó ecuaciones diferenciales, Daniel? Daniel Antonio. No está conectado, Daniel. Solo dejó la computadora. No, sí, le estaba escuchando, ingeniero, disculpe, es que Ajá. me moví un momento, no lo escuché. Okay. Ya ves, muy bien. Uno sabe cuando están conectados y cuando no. Cada quien debe ser, no lo digo por usted, Daniel, pero por los cursos que damos virtual, cada quien es responsable de sus acciones en la parte del aprendizaje. Hay que tomar nota de acuerdo al aprendizaje. ¿Estamos? No, sí, yo sé, ingeniero, solo que... No sé, Daniel. No lo digo por usted. Daniel, yo sé que a veces nos movemos, lo sé, porque estamos en nuestra casa, nuestra familia nos dice, venga, y creen de que no estamos en clase. Estamos en clase, es una modalidad diferente que se quedó, pero tiene también tener responsabilidad nosotros que estamos al otro lado del monitor. Eso. Tenemos que ser responsables los que estamos al otro lado del monitor, porque cuando nosotros nos graduemos, cuando ustedes se gradúen, van a competir con otros de otras universidades. Y por lo general,
por lo general, cuando se hace una evaluación diagnóstica, para ver las competencias. Si no tenés un padrino, pues, o alguien que te pueda ayudar, pues, por lo general se le da al que tiene, ¿verdad? Está mayor rankeado dentro de esos conocimientos. Pero tampoco es esto la gran cosa, ¿verdad? Pero es muy importante que las clases, entonces acá, algunos me van a entender, otros no. Entonces acá visualizamos que tenemos inductores. Pero mira la importancia acá. Vienes tú, entonces aplicas. Puedo hacerlo con otro circuito, no hay problema. En este caso, pues, en nuestra clase de instalaciones eléctricas estoy viendo un circuito. Y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todo voltaje a través de una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Entonces sumamos voltaje. Entonces empecemos a sumar voltaje menos el voltaje de la fuente. Estos elementos, hay elementos pasivos y elementos activos. Nuestros elementos pasivos son los que absorben energía. Los elementos activos generan. La única fuente generadora es nuestro voltaje. Las demás absorben energía. Significa que la corriente entra por la terminal positiva, más menos, más menos, más menos. Significa entonces que si sumamos voltaje y aplicamos a favor de la magnesidad del reloj, nos queda menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de la resistencia, más el voltaje del capacitor, más el voltaje del inductor, y es igual a 0. El voltaje de la fuente lo podemos tener, pasa al otro lado de la igualdad con signo contrario, nos queda entonces el voltaje de la resistencia, más el voltaje del capacitor, más el voltaje del inductor, y esto es lo que aprendimos justamente en la clase nuestra de circuitos eléctricos. Pero tenemos 3 incógnitas. Pero venís tú y sabemos que la corriente que pasa a través de ellos es la misma y los dispositivos están en serie. Pero cuidado, este es un circuito, este es un dispositivo resistivo, este es un dispositivo capacitivo y este es un dispositivo inductivo. Significa entonces que podemos determinar el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia, partiendo de la ley de Ohm, aprendimos si es resistivo, es resistencia por corriente eléctrica. Partiendo de la ley de Ohm, ya tengo. Pero aquí necesitamos más información. Entonces necesitamos encontrar el voltaje de un capacitor. Y tú puedes buscar en cualquier información dentro del libro de ecuaciones diferenciales o cualquier libro de circuitos o cualquier libro que tú puedas o entrar a Google, cuál es el voltaje de un capacitor. Te va a decir que el voltaje de un capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral. Y ahí viene cálculo por la integral. Entonces, la integral, sí, por la integral. Y tú dices, no, yo no quería que iba a haber cálculo. ¿Y para qué me sirve cálculo? Para el diseño. Voltaje capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Si la corriente depende del tiempo, la voy a integrar. Si la corriente es constante, sale de mi integral. Por eso aprendimos cálculo. Entonces estoy ligando la parte de cálculo. Ajá. Entonces ya tengo el voltaje del capacitor. Y mira que solo me está quedando una sola incógnita, la corriente eléctrica. Pero entonces necesito más información. Visualizar cuál es el voltaje de un inductor, de un alambre enrollado. Un alambre me genera un imán. Cuando tú enrollas un alambre y pasa flujo a través de él, te genera imanes. La corriente te genera un imán, un alambre enrollado. Entonces, eso le llamamos nosotros el voltaje de un inductor, es un alambre enrollado, podemos generar una autoinductancia. Entonces, el voltaje de un inductor es igual a la autoinductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y tú dices, yo no creía que iba a derivar, sí. Entonces, ya tengo el voltaje de la resistencia, ya tengo el voltaje del capacitor, ya tengo el voltaje del inductor, lo que significa entonces que solo me va a quedar una sola incógnita, que es la corriente eléctrica. Y si encuentro la corriente eléctrica, sabemos que la corriente eléctrica es la misma para la resistencia, es la misma para el capacitor y es la misma para el inductor, porque el circuito está en serie.
Eso es lo que hemos aprendido y lo podemos ligar a esa clase de ecuaciones diferenciales. Si tú no la llevas, si la llevaste, pues es muy importante que sepas que tú utilizaste en ecuaciones diferenciales diferentes técnicas para resolver ecuaciones diferenciales por método de eliminación, bueno, por método del factor integrante, ¿de acuerdo? Por método de la transformada de Laplace, hay diferentes técnicas. Por método, que me acuerde ahí, por separación de variables, unas de otras, que me acuerde. Entonces, este circuito está en serie. Y eso es lo que hemos aprendido. Entonces, por eso es que circuito en serie. Este circuito en serie hemos aprendido y lo podemos ligar, como te estoy más o menos dando a entender, porque estudiamos todos los cursos y están compaginados, están todos ahí prácticamente. Dentro de este circuito en serie, entonces tenemos que tener conocimientos extras. Por lo tanto, ya tengo el voltaje de la resistencia, que es igual a la resistencia por la corriente. La corriente puede depender del tiempo. Si la fuente es una fuente de corriente alterna, hemos aprendido que la corriente también pueda depender del tiempo. Si la fuente es una fuente sinusoidal, la corriente es una sinusoidal. Y por eso es que la mayor parte de los aparatos eléctricos tú visualizas que la frecuencia es de 60 Hz, de 60 a 50 Hz. Y cuando eso lo aprendimos en física 2, ¿qué aprendimos? Ondas sinusoidales, que tiene amplitud, tiene velocidad angular, tiene desfase. O sea, ¿de qué? Muy importante. Lo que aprendiste también en física 2. La corriente la puedo representar como una corriente máxima, I sub m, por el seno de la velocidad angular, doble T, más un desfase. Por eso aprendiste ondas sinusoidales en física 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que la corriente puede depender, sí, depende del tiempo. Si la corriente depende del tiempo, significa que aquí hay una velocidad angular. Hemos aprendido que la velocidad angular, W, es igual a 2pi multiplicada por la frecuencia. Lo aprendimos en física 2. Y que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo T. Por eso miramos ondas en física 2, que son radianes por segundo. Y que la frecuencia se mide en hertz. Por eso tú cuando sintonizas la radio, dices FM, frecuencia modulada. O cuando tú vienes el dial y dices, no, yo voy a colocar AM, amplitud modulada. Eso es lo bonito de entender lo que tú estás aprendiendo partiendo de otros conceptos en cursos que ya pasaste. Por lo tanto, entonces podemos ligar la frecuencia. La frecuencia es igual al inverso del periodo T y que la frecuencia se mide en hercios. Dígame. Voy a repetir otra vez eso de la amplitud modulada. Ah, muy bien. Mira, en la parte de las señales se puede... cuando nosotros en la parte de comunicaciones se trabaja, tú puedes modular la amplitud. Hay diferentes tipos de modulaciones, pero por la que más se conoce, yo sé que en la vida cotidiana nosotros usamos la amplitud modulada. Tú puedes modular la amplitud o puedes modular la frecuencia, que es lo que nosotros manejamos en comunicaciones FM o AM. Entonces, cuando tú sintonizas la radio, por lo general, haces FM o AM. Frecuencia modulada o amplitud modulada. Y cuando tú visualizas esa parte de las comunicaciones, estaba viendo acá, por mientras nos conectábamos, justamente puedo colocar amplitud modulada. Y vas a ver que lo que se está modulando, lógico, es la amplitud. Amplitud modulada de una señal sinusoidal que tiene una portadora. Y eso, por eso es que nosotros enseñamos en física 2 ondas. Y yo sé que algunos en física 2 miran la parte de hidráulica, miran caudal, no lo sé, presión, miran de acuerdo a la rama. Entonces se va orientando qué es lo que tú necesitas para la próxima clase. ¿Verdad? La ley de Bernoulli, o sea, visualizamos muchas situaciones, presión, que es igual a fuerza sobre área, etcétera. Pero entonces ahí vamos nosotros teniendo en cuenta
cada uno de esos aspectos. Puedes ver acá, lo que solo necesito la imagen, pero eso es muy importante dentro de esos conocimientos. Como les dije, nunca dejamos de aprender y puedes ver que esta es la amplitud modulada. Es una onda sinusoidal donde tiene una portadora y la portadora me está modulando la amplitud. Amplitud modulada. Entonces, esta es AM. Y cuando decimos FM, es una frecuencia modulada. Entonces, amplitud modulada, frecuencia modulada. La frecuencia de radio modulada. Bueno, no hay problema. Puedes ver esta FM, la frecuencia modulada. Entonces estamos modulando, la amplitud es la misma, pero se está modulando la frecuencia. Entonces vas entendiendo esos conceptos. Y tú dices, ¿significa que las ondas de radio la puedo representar por medio de un seno y un coseno? Sí. ¿Significa que la corriente alterna la puede representar por medio de un seno y un coseno? Sí. Tiene amplitud, tiene frecuencia, tiene periodo, tiene velocidad angular, tiene longitud de onda, lo que aprendiste en Física 2. Cuando digo te aprendiste en Física 2, bueno, no hay problema si no lo aprendiste, pero te lo he dado aquí que son pasos a paso, Física 1, Física 2, para relacionar todos esos conceptos de esos cursos. Entonces, por eso es que están ligados. Y tú dices, lo que yo aprendo, y hay muchos que me dicen, yo no lo voy a aplicar en mi trabajo, es porque no te han ligado todas las clases en realidad con la vida cotidiana. Y eso es la diferencia. Cuando uno, teniendo en cuenta todos estos conceptos que se manejan de una clase con otro, tú las relacionas. ¿Y por qué estoy estudiando Física 1? ¿Por qué estoy estudiando Física 2? ¿Por qué estoy estudiando Cálculo 1? ¿Por qué estoy estudiando Cálculo 2? ¿Por qué estoy estudiando ecuaciones diferenciales? ¿Por qué estudio programación? ¿Por qué estudio química? ¿Por qué estudio instalaciones eléctricas? Porque todas las clases las podemos ligar. Todas las clases las podemos formar como un solo curso. Y esa es la expectativa que yo quiero que ustedes tengan, despertarle esa curiosidad y relacionar todo con todos esos cursos. Tú, en la parte de ingeniería civil, que se mira, la parte de estática, o sea que sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, o brazos de palanca o no, torques, sumatorias de fuerza. ¿Y cuál es la clase que le va a ayudar a él? Física 1 o los de ingeniería civil, caudal. Caudal es igual a metros cúbicos por segundo, o caudal es igual a fuerza por velocidad. Tú dices todo eso, fuerza por velocidad. Sí, es física. Caudal, y solo te enseñaron que el caudal es metros cúbicos por segundo, que es igual a volumen por unidad de tiempo, caudal, ¿verdad? Ojalá de que no. Caudal también es fuerza por velocidad. El producto punto de dos vectores me da un escalar. Por eso aprendimos en Física 1 producto punto de dos vectores. Y miren, a mí me gusta relacionar los cursos para darle una finalidad a ustedes y que le agarren más de sabor a todas las clases. Entonces, por eso que miramos en Física 1 vectores y escalares. Miramos el producto punto y el producto escalar. El producto cruz de dos vectores me da un escalar, por eso se mira torque. El brazo de palanca multiplicada por una fuerza te da un torque. Yo me meto en todo, ¿verdad? Porque a mí me gusta indagar, relacionar todos los cursos. Entonces, en este caso, para nosotros, la parte de instalaciones eléctricas es esto, la ley de voltajes de Kirchhoff, pero sabemos que es corriente alterna, sí, tiene velocidad angular, tiene frecuencia, tiene periodo, tiene longitud de onda, puede tener un desfase la onda. Muy bien. Entonces, significa que la corriente depende del tiempo. Por lo tanto, entonces ya tenemos el voltaje de la resistencia, es igual a resistencia por corriente. El voltaje del capacitor, ya lo tenemos, que es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Ya tenemos el voltaje del inductor, que es igual a la autoinductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, igual a, aquí me faltó el voltaje de la fuente, lo coloqué igual a 0. El voltaje de la fuente pasa al otro lado de la igualdad con signo contrario, nos queda esto, pasa al otro lado de la igualdad, nos queda el voltaje de la fuente, igual al voltaje de la fuente. Ahora, tú dices, ¿pero esto es una ecuación diferencial? Sí. ¿Qué aprendimos en cálculo?
Bueno, que lo opuesto de la derivada es la antiderivada. Significa que tengo integrales. Bueno, entonces no altero la ecuación si la derivo con respecto al tiempo. Aprendimos en vectores y matrices o en álgebra que nosotros podemos generar sistemas de ecuaciones y podemos generar ecuaciones equivalentes. Por lo tanto, aquí puedo generar una ecuación equivalente si derivo todo con respecto al tiempo. No la altero. Entonces, significa que la ecuación diferencial, que está muy complicada en nuestro circuito, la podemos nosotros derivar. Entonces, nos va a quedar la resistencia, que es una constante, y vamos a derivar la corriente, que depende del tiempo. Y aquí visualizamos. Si la corriente es una onda sinusoidal, tenemos que saber cuál es la derivada del seno. Aprendimos en cálculo 1 la derivada del seno, la regla de la cadena. Bueno, entonces vamos a derivar, dices tú, sí, podemos derivar. O lo que aprendimos en ecuaciones diferenciales, a resolver sistemas de ecuaciones de diferente orden. Más, de nuevo, 1 sobre la capacitancia. Y si tú derivas, lo que vas a integrar, lo opuesto de la derivada es la antiderivada. Por lo tanto, solo nos queda la corriente eléctrica. Más la autoinductancia. Aprendimos, si tú tienes la primera derivada y la vuelves a derivar, sería la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y al otro lado nos va a quedar la derivada de la fuente con respecto al tiempo. Si la fuente es la fuente, en este caso el voltaje es una fuente sinusoidal, pues vamos a derivar la función coseno o seno. Y aquí tenemos ya una ecuación de segundo orden. ¿Qué aprendimos en ecuaciones diferenciales? Bueno, tú dices, podemos utilizar diferentes técnicas. Bueno, o podemos utilizar la transformada de Laplace. No estoy dando ecuaciones, pero es muy importante que los que ya recibieron ecuaciones diferenciales me entienden la idea. Entonces, podemos encontrar la transformada de Laplace de todo esto. Y la transformada de Laplace, les enseñé a mis alumnos que al momento de encontrar la transformada de Laplace, estás encontrando en términos de la frecuencia, en términos de S. Por ejemplo, solo porque ya llevaron los que llevaron, ecuaciones diferenciales, por ejemplo, la transformada de 1. ¿Cuánto es la transformada de 1? Alguien que ya llevó, ¿cuánto es la transformada de 1? De una constante, de un valor, 1. ¿Ya no se acuerda, Carlos? Si mal no recuerdo, es 1 sobre S. Correcto, es eso. No, que no, muy bien. Por eso la transformada de 1 es 1 sobre S. Y les enseñamos que S es en términos de la frecuencia, que S es igual a JW. J por W. Correcto, J por W. ¿Y W qué es? La velocidad angular. Muy bien. ¿Ves? Entonces, es muy importante. La transformada en ecuaciones diferenciales se ve la transformada de las derivadas. Tanto de cualquier derivada, entonces podemos transformar. Y lo opuesto de la transformada inversa. Y podemos encontrar la corriente. Cosa que en este momento pues no lo voy a resolver porque tampoco no estoy dando ecuaciones diferenciales, pero es para que ustedes sepan que podemos resolver circuitos eléctricos por medio de ecuaciones diferenciales. Siempre y cuando aquí podemos ver que no es, el capacitor no es resistivo. Pero en circuito, no les voy a enseñar toda esta parte, podemos nosotros dejarlo en forma de impedancia y podemos hacerlo de una manera un poco más rápida que resolverlo por medio de ecuaciones diferenciales. Entonces, en este caso, utilizando la técnica de transformada de Laplace y después encontrar la transformada de Laplace en términos de S, utilizar la transformada inversa para que te quede en términos del tiempo y vas a encontrar la corriente que está circulando a través de todos esos dispositivos. Eso aprendemos técnicas en ecuaciones diferenciales. Muy importante. Entonces, para nosotros, pues, lo voy a dejar así, como esa idea, que ustedes sepan de que podemos derivar y podemos encontrar las transformadas. Por eso aprendemos ecuaciones diferenciales, diferentes técnicas para encontrar transformadas, tanto derivadas como de funciones, que por eso nos ayuda
a la parte del diseño. Esa es la idea que quiero llevarles, porque todo lo podemos relacionar. Y partiendo de esto, entonces, muy importante, nosotros pues acá, circuitos en serie, la ley de voltaje de Kirchhoff, sumamos voltaje, pero tenemos que tener en cuenta cuál es el voltaje del capacitor, cuál es el voltaje del inductor. Y cuando nosotros vemos esa cantidad, esa parte de esos circuitos, podemos ver justamente de que esos circuitos en estado permanente, por ejemplo, esta es una batería, este es un inductor. Cuando una fuente de corriente directa trabaja con un capacitor en estado permanente, este es un capacitor de 15 microfaradios. Este capacitor se abre y mira que forma parte del circuito, no pasa flujo, no pasa corriente eléctrica por la resistencia de 10 ohmios y por el capacitor que está visualizando acá de 15 microfaradios. Es un capacitor, capacidad para almacenar energía por medio de un campo eléctrico. Y tú dices, ¿qué es un campo eléctrico? Pues los campos eléctricos, lo mismo, lo podemos representar por ondas sinusoidales. Y los campos eléctricos los utilizamos para las comunicaciones con nuestros teléfonos. Tú estás utilizando campos eléctricos y campos magnéticos en las comunicaciones cuando tú llamas con tu teléfono celular. Son ondas. ¿Dónde está viajando la onda? En el espacio, en el aire. Las ondas están viajando en el aire. Tu teléfono tiene una frecuencia así determinada para que te comuniques de un lado. Dentro del espectro de comunicaciones tienes una frecuencia específica que es tu número o no. Entonces vamos entendiendo un poco de todo esto. Entonces acá puedes ver que este es un circuito. Tenemos una fuente de corriente directa. La fuente de corriente directa se representa de esta forma. Tenemos un inductor, tenemos una resistencia de 100 ohmios y si conectamos una fuente de corriente directa que no depende del tiempo, como las baterías, el inductor se abre. Es como un interruptor. El capacitor se abre, El capacitor se abre, el inductor es un alambre más. Significa que el voltaje que tiene la fuente es el mismo voltaje que tiene la resistencia, porque están en paralelo. Están en paralelo, esto está abierto, no está. Entonces significa que el voltaje de esta batería es igual al voltaje de la resistencia porque están en paralelo. Este es un alambre más. Pero, ahí viene el pero si nosotros abrimos este interruptor que está arriba, entonces sabemos de que este capacitor está cargado, pero se cargó, se abrió, tiene la capacidad para almacenar energía y el inductor también. Uno trabaja con campo magnético y otro trabaja con campo eléctrico. Lo abrimos y puedes ver ahora que está trabajando y al momento de trabajar de esa forma, mírala ahora. Son ondas sinusoidales. Los capacitores y los inductores trabajan en estado permanente ¿verdad? Con fuentes de corriente alterna. En estado permanente, no. Es un alambre más y el capacitor se abre. Son conocimientos y tú dices, bueno, y tú dices, ¿y para qué quiero saber esto? Bueno, mira, muy importante todo lo que aprendemos. Nuestros televisores están trabajando con corriente alterna. Lo tienes conectado directamente a la fuente. ¿Qué pasa si el voltaje baja? El voltaje está fluctuando. El voltaje de nuestros dispositivos en nuestras casas en este momento no es estable el voltaje. La luz que tienes tú en este momento en tu cuarto está fluctuando. Nuestros ojos no tienen la capacidad para ver esos altos y bajos porque son 60 veces en un segundo. La frecuencia es 60 veces en un segundo. No podemos detectar, pero nuestros televisores están altos y bajos. ¿Pero qué pasa? Cuando el voltaje se baja dentro del rango, el capacitor se descarga. O sea que el capacitor se carga y se descarga, se carga y se descarga. Y ahí vamos entendiendo todo esto, entonces los aspectos de un circuito. Por ejemplo, así como en los microondas, ¿verdad?
Los microondas trabajan con campos, sí, con campos eléctricos. Por eso es que el microondas tiene un capacitor bastante, si tú destapas bueno, no lo vas a destapar, pero si tú tienes ahí, tienes un capacitor bastante grande y trabaja con un voltaje bastante alto. Por eso es cuidado, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta la precaución con los microondas. Dígame, Johan. No, que le digo que por eso siempre se recomienda descargarlo, el capacitor, antes de empezar a trabajar en el microondas. Si uno lo va a revisar, tiene que descargarlo. Sí, porque lo puede fulminar a uno, porque, o sea, el capacitor tiene almacenada energía. Muy bien. Entonces tú dices, bueno, vamos aprendiendo un poco en la parte de nuestra clase de instalaciones eléctricas. No solo es esto, sino que es todo el aspecto físico, la parte del cálculo, la parte de automatización, la parte del diseño, la parte de los motores, etcétera. Lo que manejamos, un concepto un poco bastante amplio, ¿verdad? Y que podemos relacionar todas esas clases que tú estás aprendiendo en estos cursos, pues muy importante. Y ahora, para que visualicen acá, por ejemplo, podemos ver, a ver, un dispositivo. A ver si tengo acá algo. Para menos mostrarles los diodos. Ustedes llevan principios de electrónica. ¿Alguien lleva principios de electrónica? Yo digo que sí. La llevamos después de instalaciones. Muy bien. Vas a llevar, muy bien. Mira, entonces vas a ver diodos. Muy bien. Tú vas a llevar diodos y vas a ver circuitos y vas a resolver esos circuitos por medio de lo que hemos aprendido. La ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm y la ley de corriente de Kirchhoff. Y vas a resolver cualquier dispositivo que te coloquen en principios de electrónica. Solo que es un dispositivo más, que son los diodos. Entonces acá podemos ver los diodos y aquí, miren, la instalación. ¿Qué puedes ver en la parte de estos diodos? Que si nosotros quitamos el capacitor, puedes ver que yo quité el capacitor. El capacitor en este circuito estaba paralelo a la carga. Paralelo a la carga. Ahora mira, hay altos y bajos muy pronunciados, pero aún así la frecuencia de este dispositivo está trabajando con una frecuencia de 40 Hz. Hay un rectificador en la parte de los diodos, entonces tú vas a ver los diodos, dispositivos semiconductores, que no son ni muy buenos ni muy malos conductores. Esto es un circuito. Tú tienes que visualizar la parte de los diodos. Y los que en este momento no llevan en principio de electrónica, pues los diodos son como una válvula Chet, que solo dejan pasar el flujo en una sola dirección. Si tú colocas un tanque elevado en tu casa, tienes que colocar dentro del circuito de la tubería de agua potable una válvula Chet, ¿verdad? Porque si no colocas una válvula Chet, sabes de que el flujo se va a ir a la calle y todo lo que la energía que se utilizó para elevar el flujo a tu tanque, pues se desperdicia porque se va a ir de nuevo al circuito comunal. Entonces tiene que colocar una válvula Chet. Pues para nosotros, en los circuitos eléctricos, nuestra válvula Chet, podríamos hablar de esa forma para que me lo entiendan todo, son los diodos. Los diodos. Entonces acá puedes ver que está aquí de esta forma, hay altos y bajos, pero se rectificó la onda negativa, se rectificó la parte positiva. Sigue siendo un voltaje de corriente alterna continua. Puedes ver el flujo que va en una sola dirección. Pero hay altos y bajos muy pronunciados. Puedo colocar un capacitor de modo de que al momento de conectar el capacitor paralelo con la carga, entonces cuando este baja un poco, el capacitor se descarga y mantiene estable un poco más el flujo. Eso es la parte de los conocimientos que vamos nosotros entendiendo en la parte de un circuito. Lo colocamos en paralelo y el voltaje de esta carga de 430 ohmios, la carga, cualquier dispositivo que tú tengas, el voltaje de esta carga debe ser igual al voltaje de este capacitor. ¿Sí? Eso aprendimos. Cuando comparten el mismo par de nodos, están en paralelo. Comparten el mismo par de nodos. Entonces tú lo puedes llevar, sí, y ahí donde tú vas a tener en cuenta en principios de electrónica estos circuitos. Una parte de nosotros, instalaciones eléctricas, pues sí, es un poco más
más la parte de crear nuestro diagrama, en la parte de circuitos, el diagrama unifilar, la caja de breaker, la cometida, tener en cuenta los dispositivos de protección. Eso es lo que vamos a aprender en este curso, pero hay que tener en cuenta que podemos relacionarlo con nosotros. No sé si tiene una pregunta, pues en la próxima clase vamos a ir todavía más, despertando esa curiosidad con ustedes, la parte de circuitos. Vamos a indagar un poco más de esto. Y vamos a tener en cuenta la documentación. No utilicé ahorita en el momento nada. Voy generando la clase de acuerdo a sus expectativas. Mire, había abierto bastante dispositivos para por lo menos analizar con ustedes, pero vamos encaminando poco a poco. La idea es teniendo en cuenta por lo menos ir transfiriendo esos conocimientos, la parte de nuestros aprendizajes y la aportación también de ustedes, y que podamos entender por lo menos esta idea, ¿verdad? De lo que lo aprendemos, pues por lo menos un poco, y que no dejamos de aprender justamente cuando tú vas a ir a trabajar en cualquier otra empresa o formar tu propia empresa. Muy bien, nos vamos a quedar acá. En la próxima clase vamos a seguir comentando, vamos a ir, ¿verdad? No sé si alguien tiene una... Sí, dígame, Johan. Va a habilitar la tarea. Ah, sí, falta... mira que a mí... puchica, estoy ahí. Ajá, ahora. La tarea que está pendiente, ¿verdad, Johan? De circuito. Sí, sí. Leyes de Kirchhoff. Ah, muy bien. Fíjate que... bueno, leyes de Kirchhoff. Y ahora, yo necesito... Nosotros indagamos el factor de potencia. Sí, lo vimos el parcial pasado, nos dejó una tarea. De la parte del factor de potencia, ¿verdad? Sí. O potencia. No, factor potencia. Ah, muy bien, listo. Entonces esta la voy a abrir, muy bien, vamos a tener en cuenta esta tarea. Entonces, por favor, los que no lo han hecho, me la investigan, la ley de Kirchhoff, yo sé que ya la manejamos, y para que nos sume para la parte de nuestro acumulativo de esta segunda unidad. Muy bien, Johan, por recordarme. Dígame, Henry. Ingeniero, ¿puede dejarla para el domingo, por favor? Sí, sí, la vamos a dejar habilitada para que nos cierre este domingo. Muy bien. Para que la investiguen, tienen en cuenta, por favor, leerla, no solo Control-C, Control-V. Si tú sacas toda información, pues visualiza que el formato sea igual, por lo menos la letra. La bibliografía es muy importante para mí, donde extraes la información es muy importante. No solo Control-C, Control-V, ¿verdad? Visualiza que el formato de todo sea el mismo, por lo menos, y la lea, ¿verdad? Entonces, muy importante, siempre reviso todas sus tareas y doy el feedback, por lo menos, aunque me tome un poco de tiempo, pero es muy importante para nosotros. Entonces, vamos a habilitar para que se cierre el domingo. Los que no lo han hecho, lo pueden hacer. Y lo vemos. Cuídense. En la próxima, pues, vamos a comentar más de esos circuitos. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. También me regala un minuto, Inge. Quería preguntarle algo. Sí, está bien.